Buenos días, lectores de la revista Mana. Buenos días, Carolina, bienvenida. Buenos días. Estamos aquí con Carolina Castellitti, que es investigadora postdoctoral en el programa de posgrado en Antropología Social del Museo Nacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hizo su doctorado y su maestría en la misma institución y es graduada en Sociología en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Carolina es autora del artículo sobre madres, navíos y cachaza, carrera, crisis y desilusión en una empresa brasileña representada como patrimonio de la nación. Este artículo fue publicado en el último número de la revista 26.3. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de tuya y de la revista Mana. Un placer tener esta charla. Por favor, cuéntanos brevemente de qué se trata tu artículo. Perfecto. Bueno, mi artículo está basado en mi tesis de doctorado que defendí en el año 2018 en el programa de posgrado, como María describió recién, en Antropología Social del Museo Nacional. Es un artículo, yo digo en el resumen que voy a tratar de hacer, de analizar algunos contornos sociales y simbólicos del universo de la aviación comercial brasileña en la segunda mitad del siglo XX. Esa frase, universos sociales y simbólicos, me parece que es interesante y resume bien lo que hace el artículo, que es tratar de pensar tres metáforas relacionadas al mundo de la aviación y que yo escuché mucho de parte de los empleados de la aviación nacional con los que hice trabajo de campo acá en Río de Janeiro. Son tres metáforas que ellos usan mucho para hablar de su vida en la aviación, que son justamente madres, navíos, barcos, podríamos decir en español, y callaza. Entonces, a partir de esas metáforas que remiten a algunos contornos simbólicos, los trato de relacionar con algunos anclajes o marcos sociales que tienen que ver con la relación con el trabajo, fundamentalmente, cuál era el papel, y más que el concepto de trabajo me gusta pensar el concepto de profesión y de carrera, porque en ese mundo que era la Varig, que fue una empresa muy importante en Brasil, y como yo escribo en el artículo, con una organización muy jerárquica, con trazos, con trazos de una institución, digamos, muy cerrada en ciertos aspectos, la idea de carrera cobra un lugar muy importante porque existía realmente un cuadro de carrera, o sea, una perspectiva desde dónde los empleados empezaban y hacia dónde se dirigían y cuáles eran los pasos que atravesarían a lo largo de su vida dentro de la Varig. Y alrededor de eso trato de pensar contornos que tienen que ver con clase social, fundamentalmente me parece que la clase atraviesa el texto, las trayectorias de clase, me refiero fundamentalmente, hablo de empleados, pero son fundamentalmente los comisarios y comisarias de a bordo, que nosotros también los conocemos como azafatas, azafatos. Y entonces las trayectorias de clase de esos empleados y cuáles eran los contornos de ese mundo, que era un mundo muy exclusivo, que tenía que ver con, digamos, en ese momento quien viajaba en avión, el universo de la aviación era un universo de un estatus y de un glamour muy alto y hasta de una aviación de lujo. Entonces creo que clase social es un concepto que atraviesa bastante el texto. Y bueno, también trato de traer elementos de la política económica nacional brasilera, de la relación articulada entre mercado y Estado, a partir de un autor que estudió eso muy bien, que se llama Cristiano Monteiro, al cual yo me remito bastante para analizar esa parte más de política institucional. Y al interior de la empresa analizo los mecanismos de selección para ingresar en la Varig, que eran muy rigurosos, el tipo de organización de trabajo y esto que me referí del cuadro de carrera, para después concentrarme en las tres metáforas. Cuéntanos un poco sobre cómo fue tu trabajo de campo en la investigación. Sí, claro. Obviamente es un trabajo de campo hecho en Brasil, yo no soy brasileña, soy argentina, en la ciudad de Río de Janeiro.
que es donde yo vivo hace ya bastante tiempo y donde vine a vivir para hacer mis estudios de maestría, pero no es mi ciudad. Y todo este universo de la aviación comercial, de la Varig, para mí era totalmente desconocido. Yo soy de una ciudad relativamente chica en Argentina, donde jamás en mi vida había conocido a una persona que trabajase en la aviación. Y yo ingreso a este mundo a partir de una persona con la que tengo un vínculo familiar, que es la tía de mi compañero, que yo conocí cuando vine a vivir acá a Río de Janeiro, y que ella había sido azafata de la Varig durante toda su vida, había venido a vivir a Río de Janeiro para ser azafata, para entrar en la aviación. Ella es de San Pablo, de otra ciudad, y cuando yo la conocí a Claudia y conocí su casa y su vida, empecé a ver desde el comienzo que la Varig estaba muy presente, a pesar de que cuando yo la conocí a ella, la empresa ya había quebrado. La empresa quebró, inició el proceso de quiebra, vamos a decir así, en el 2006, fue el momento más fuerte, donde hubo la mayor, donde despidieron la mayor cantidad de empleados y donde paró de funcionar. Pero en realidad la quiebra fue en el 2010, por eso la temporalidad es un poco distinta. Entonces yo fue a través de ella que, charlando y conociendo su vida, que empecé a familiarizarme con este mundo de la aviación comercial, y en el doctorado, cuando decidí estudiar esas trayectorias y esas carreras en la aviación, ciertamente Claudia fue una figura clave, porque fue como si fuera mi informante clave en todo este proceso. Fue ella, primero tuvimos que negociar, se puede decir, algunos contratos, o sea, yo tuve que presentarle la idea a ella de decidir, hacer mi investigación relacionada a ese mundo suyo, que le parecía, y bueno, y cuando ella aceptó, fue ella la que me presentó personas, y a partir de ella fui conociendo gente de la aviación, fui realizando entrevistas y también participando de eventos que tienen que ver con fiestas de cumpleaños que ellos realizan hasta el día de hoy, en un bar en el centro de la ciudad, o eventos menores, que ella se reunía con algunos amigos y me invitaba. Entonces, realmente fue a través de Claudia que yo construí mi trabajo de campo. Entonces, Caro, aprovecho para pasar para nuestra última pregunta, y es sobre la noción de ruptura. Está presente tanto en las trayectorias que narras en el artículo, como la presencia de lo incierto, de lo imprevisto, de la ruptura en varios momentos, tanto en las trayectorias, cuanto como parte de tu proceso analítico. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto, por favor? Sí, claro, me parece muy interesante la pregunta. Realmente la ruptura que significó la quiebra de la empresa estuvo muy presente en mi investigación desde el principio. Así, desde que yo le propuse a Claudia emprender esta investigación, ella me dijo, me hizo esa advertencia, me dijo, pero mirá que si vos entrevistás a gente de la Varig, te va a terminar hablando más de la quiebra que de otra cosa, que del momento que la empresa funcionaba. Entonces ella me dijo, me lo advirtió, me dijo, tal vez si te interesa la carrera de azafata en sí, tendrías que investigar otra empresa que no sea la Varig, porque en la Varig el tema de la quiebra es muy fuerte. Y obviamente a mí me pareció muy interesante esto también, entonces yo no eludí eso, me pareció un dato de investigación muy importante, y realmente en las entrevistas, en las fiestas, todo el tiempo el tema de la quiebra es algo que está muy presente, es un dolor muy grande para todos los empleados de la Varig, es algo que no solo fue una quiebra de eso, de sus perspectivas de futuro, de sus planes en relación a su futuro, sino que también fue un acontecimiento tremendo en términos económicos, porque la empresa quebró de una forma que no se pagaron los correspondientes derechos laborales, indemnizaciones, el fondo jubilatorio fue intervenido por la justicia. Entonces, hasta el día de hoy, mucha gente no cobró nada de lo que había contribuido para jubilación durante muchos años. Entonces, muchas personas padecieron problemas económicos muy grandes, y aparte fue muy difícil para mucha gente reconstruir sus caminos profesionales, porque la aviación tiene esto de que
proporciona una formación muy específica y muy relacionada, y principalmente en la Bari, que justamente como yo dije, era un mundo tan lujoso y tan, el servicio a bordo era tan importante para la empresa que ella insistía mucho en cursos de sommelier, de catering, y imponía mucho esto sobre todo en las azafatas mujeres. Entonces, a la hora, y estamos hablando de mujeres que en el 2006 tenían en general la generación que yo entrevisté, alrededor de 50 años, algunas un poquito más, un poquito menos, entonces era un momento de la carrera que era muy difícil insertarse profesionalmente. Entonces, analíticamente, yo trato de analizar esto en términos biográficos y de trayectorias, esas reconversiones profesionales o desistencias del mercado de trabajo directamente, pero también tratando de pensar a partir de los afectos, de los sentimientos, de las emociones, esta idea de crisis, de ruptura, de bifurcación, a partir de diversos autores, que me parece que está cada vez más, no sé, por lo menos lo que estoy viendo en el presente, hay cada vez más gente tratando de pensar esto de qué sería una idea de crisis, qué tipos de crisis, en fin, más analíticamente. Creo que es eso. Muchísimas gracias por tu participación, Carolina, y felicitaciones por tu artículo, es muy interesante. Muchas gracias a todo el equipo de La Mana y a vos, María, por la